Michael Lee King será ejecutado el 17 de marzo de 2026. En el estado de Florida. Se encuentra en la prisión estatal de Florida, en Starke, Estados Unidos. La ejecución está programada para las 6 de la tarde y se llevará a cabo mediante inyección letal. Las fechas mencionadas corresponden a ejecuciones programadas y pueden ser modificadas por decisiones judiciales posteriores. Michael Lee King nació el 4 de mayo de 1971. Tenía 36 años en el momento del crimen. Fue sentenciado a muerte el 4 de septiembre de 2009, a los 38 años. Lleva en el corredor de la muerte más de 16 años. Al momento de la ejecución programada, tiene 54 años de edad. El crimen. El 17 de enero de 2008, en Northport, Florida, Denise Amber Lee, de 21 años, madre de 2 hijos de 6 meses y 2 años, se encontraba sola en su domicilio, mientras su marido, Nathan Lee, estaba en el trabajo. Ese mismo día, Michael Lee King, de 36 años, fontanero desempleado, que en ese momento enfrentaba una ejecución hipotecaria sobre su vivienda en Northport, se presentó en el domicilio de los Lee. Según registros judiciales y testimonios presentados en el juicio, King sacó a Denise de la casa a la fuerza, dejando a los 2 niños solos en la cuna. Nathan Lee regresó al domicilio, encontró la puerta bloqueada, las llaves de su mujer, su teléfono y su bolso dentro de la casa, y a sus 2 hijos sin supervisión. Reportó la desaparición a las autoridades. King trasladó a Denise Lee a su propia vivienda, también en Northport, donde la ató con cinta americana y la agredió sexualmente. Los fiscales describieron el espacio como una habitación preparada con ese fin, y la cinta adhesiva y otros elementos fueron posteriormente recuperados como prueba material. No olvides suscribirte al canal y dar a la campana. A continuación, King colocó a la víctima en el asiento trasero de su vehículo y se desplazó hasta la casa de su primo, Harold Moxlow, donde solicitó prestados una linterna, una pala y un bidón de gasolina. Durante ese trayecto y desde el asiento trasero, Denise Lee consiguió apoderarse del teléfono móvil de King y realizó una llamada al número de emergencias 911. En la grabación de esa llamada, se escucha a la víctima responder a las preguntas del operador, mientras finge mantener una conversación con su captor. En total, ese día se realizaron 5 llamadas al 911 relacionadas con su desaparición entre las 3:29 y las 6:30 de la tarde. 4 de ellas fueron atendidas por operadores del condado de Sarasota. La quinta, realizada por una testigo presencial llamada Jane Kowalski, que describió en tiempo real lo que estaba viendo, fue enrutada al condado de Charlotte, donde fue gestionada de forma deficiente. Ninguna de las llamadas permitió a las autoridades interceptar el vehículo a tiempo. King condujo posteriormente a Denise Lee hasta una zona rural y remota del área de Sarasota, donde le disparó en la cabeza y la enterró en una fosa poco profunda. El cuerpo fue hallado enero de 2008, 2 días después de la desaparición. La misma noche de los hechos, a las 9:15, King fue detenido. El ADN recuperado de la escena, el arma, la pala, la cinta americana y fragmentos de cabello de la víctima encontrados en el vehículo y en el domicilio de King formaron el núcleo de la prueba material del caso. Sentencia y condena. El juicio del estado de Florida contra Michael L. King se inició el 24 de agosto de 2009
en el Tribunal del Condado de Sarasota, bajo la presidencia del juez Deno Economou. El fiscal principal fue el asistente del fiscal del estado, Lon Arend. La defensa estuvo a cargo de la defensora pública, Caroline Schlemmer, cuya estrategia se centró en introducir dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas y sugerir que un conocido de King podría haber cometido el crimen. El 28 de agosto de 2009, tras 2 horas y 5 minutos de deliberación, el jurado declaró a King culpable de secuestro, con intención de cometer delito, agresión sexual y asesinato en primer grado. El 4 de septiembre de 2009, por unanimidad de 12-0, el mismo jurado recomendó la pena de muerte. El juez Economou señaló en el transcurso del proceso lo inusual que resultaba poder escuchar las últimas palabras de una víctima de homicidio a través de una grabación de emergencias. Durante la fase de sentencia, la defensa presentó como factor atenuante un accidente sufrido por King en la infancia, durante el cual se golpeó la cabeza en una actividad recreativa en trineo. Un perito médico describió la lesión resultante como una deformación estructural en el lóbulo frontal. Familiares de King declararon que a partir de ese accidente su comportamiento cambió de forma notable. El jurado consideró esa prueba, pero mantuvo su recomendación unánime de muerte. Apelaciones y recursos posteriores. En 2012, el Tribunal Supremo de Florida confirmó la condena y la sentencia de muerte de King, describiendo los hechos como inequívocamente fríos y crueles. Ese mismo año, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos denegó la solicitud de revisión. Los recursos posteriores fueron rechazados de manera sucesiva en sede estatal y federal. En respuesta directa al asesinato de Denise Lee, la legislatura de Florida aprobó en 2010 la ley Denise Amber Lee, promulgada por el entonces gobernador Charlie Crist, que estableció criterios obligatorios de certificación y formación para los operadores de emergencias 911 en todo el estado, con un mínimo de 208 horas de formación. El marido de la víctima, Nathan Lee, fundó posteriormente la Fundación Denise Amber Lee, dedicada a mejorar los sistemas de comunicación de emergencias a nivel nacional. El 13 de febrero de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución para Michael Lee King, fijando la fecha para el 17 de marzo de 2026. Fue la 4ª orden de ejecución firmada en Florida en ese año, tras las de Ronald Palmer Heath, Melvin Trotter y Billy Leon Kearse. Los recursos pendientes presentados por la defensa incluyen una alegación de representación legal deficiente en la fase de sentencia, argumentando que el jurado no recibió una presentación completa de la evidencia neuropsicológica relativa a la lesión cerebral de King y su impacto sobre el control de impulsos y el juicio. La defensa también ha cuestionado la administración del protocolo de inyección letal por parte del Departamento de Correcciones de Florida, alegando irregularidades en la preparación de los fármacos utilizados en ejecuciones anteriores. Al momento de la producción de este documento, los recursos se encontraban en tramitación. No existía suspensión de la ejecución confirmada. Datos finales del caso. El crimen tuvo lugar el 17 de enero de 2008 en Northport, Florida, condado de Sarasota. King tenía 36 años en el momento de los hechos. Fue declarado culpable el 28 de agosto de 2009 por unanimidad, tras menos de 2 horas y media de deliberación, y sentenciado a muerte el 4 de septiembre de ese mismo año, también por unanimidad, a los 38 años.
lleva más de 16 años en el corredor de la muerte. La ejecución está programada para el 17 de marzo de 2026 en la prisión estatal de Florida, en Starke, mediante inyección letal a partir de las 6 de la tarde. La orden de ejecución fue firmada por el gobernador Ron DeSantis el 13 de febrero de 2026. James Aaron Duckett será ejecutado el 31 de marzo de 2026. En el estado de Florida, se encuentra recluido en la Unidad Correccional Union, en Rayford, Florida. La ejecución está fijada para las 6 de la tarde y se llevará a cabo mediante inyección letal. Las fechas mencionadas corresponden a ejecuciones programadas y pueden ser modificadas por decisiones judiciales posteriores. James Aaron Duckett nació el 4 de septiembre de 1957. Al momento de la ejecución programada, tiene 68 años de edad. Tenía 29 años en el momento del crimen. Fue sentenciado a muerte en 1988, tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado y agresión sexual sobre una menor de 11 años. Lleva más de 37 años en el corredor de la muerte. En el momento del crimen, ejercía como agente de policía en el Departamento de Policía de Mascot, en el condado de Lake, Florida. El crimen. En la noche del 11 de mayo de 1987, James Aaron Duckett se encontraba de servicio como único oficial de patrulla del turno nocturno en la ciudad de Mascot, Florida. Entre las 10 y las 10:30 de la noche, los registros judiciales indican que Duckett avistó a Teresa Mae Maccabi, de 11 años, a la salida de una tienda de conveniencia ubicada a menos de 1 kilómetro del lago Knight. No olvides suscribirte al canal y dar a la campana. Maccabi había acudido al establecimiento a comprar un lápiz. Testigos presentes en la escena, entre ellos un joven de 16 años y su tío, declararon haber visto a Duckett hablar con la menor antes de que ella subiera al vehículo policial. Duckett se alejó del lugar con Maccabi en el interior del coche patrulla. Esa misma noche, cuando la menor no regresó a su domicilio, la madre de Teresa contactó con las autoridades. Duckett presentó el informe de persona desaparecida. A la mañana siguiente, el 12 de mayo de 1987, un pescador encontró el cuerpo de Teresa Maccabi en la orilla del lago Knight. Los investigadores determinaron que la menor había sido agredida. La investigación policial recogió varias evidencias físicas. En la escena del crimen fueron halladas marcas de neumáticos que coincidían con los neumáticos específicos de los 2 vehículos policiales de Mascot, uno de los cuales era el de Duckett. Las huellas palmares de Maccabi fueron encontradas sobre el capó del vehículo patrulla de Duckett. En la ropa interior de la víctima fue hallado un vello púbico que un agente especial del FBI, cualificado como perito en análisis de cabello y fibras en 42 estados, determinó con un alto grado de probabilidad que pertenecía a Duckett. Durante el juicio, el Estado presentó además el testimonio de 3 mujeres jóvenes que declararon haber tenido encuentros de naturaleza sexual con Duckett durante los 5 meses posteriores al crimen, todos ellos ocurridos mientras el agente se encontraba en servicio. Sentencia y condena. En 1988, James Aaron Duckett fue juzgado ante un jurado en el condado de Lake, Florida. El caso se basó íntegramente en pruebas circunstanciales, ya que no existían testigos directos del momento del crimen. Duckett fue declarado culpable de asesinato en primer grado y agresión sexual.
Aunque mantuvo su inocencia durante todo el proceso, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en ambos cargos. El tribunal, presidido por el juez del circuito Jerry Lockett, impuso la pena de muerte por el cargo de asesinato y una condena adicional de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, durante 25 años por el cargo de agresión sexual. Apelaciones y desarrollo jurídico posterior. El 6 de diciembre de 1989, Duckett presentó su primera apelación ante el Tribunal Supremo de Florida. El 6 de septiembre de 1990, ese tribunal desestimó la apelación directa y confirmó tanto la condena como la sentencia de muerte. En mayo de 1992, la defensa presentó una moción de apelación postcondenatoria ante el Tribunal de Circuito. En agosto de 2001, el juez del circuito denegó esa apelación y ratificó la sentencia. En 2003, la defensa solicitó nuevas pruebas de ADN sobre una muestra de esperma vinculada al caso. El tribunal concedió la solicitud y fijó como plazo el 15 de enero de 2004 para completar el análisis. Los resultados de esas pruebas de ADN no fueron determinantes para modificar la condena. En febrero de 2005, la defensa presentó una nueva apelación ante el Tribunal Supremo de Florida, alegando que una de las testigos del juicio, quien tenía 16 años en el momento de declarar, había mentido al tribunal sobre haber visto a Duckett fuera de la tienda antes de la desaparición de Maccabi y que lo había hecho siguiendo instrucciones de agentes de la ley y de la fiscalía. Esas alegaciones fueron negadas por la policía y los fiscales. El 6 de octubre de 2005, el Tribunal Supremo de Florida rechazó esa segunda apelación. El 26 de marzo de 2010, el juez federal William Terrell Hodges denegó la apelación federal de Duckett ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. A lo largo de más de 3 décadas, todos los recursos presentados ante los tribunales estatales y federales, incluido el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, fueron denegados. Recursos posteriores y situación legal actual. El 27 de febrero de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la 5ª orden de ejecución del año para James Aaron Duckett, fijando la fecha para el 31 de marzo de 2026 a las 6 de la tarde. En la orden, DeSantis señaló que la clemencia ejecutiva fue considerada pero determinada como no procedente. El fiscal general del estado confirmó en ese momento que no existía ninguna suspensión legal vigente que impidiera el avance de la ejecución. Tras la firma de la orden, el Tribunal Supremo de Florida emitió un calendario de litigación relacionada con la misma, estableciendo el 13 de marzo de 2026 a las 11 de la mañana como plazo para la conclusión de los procedimientos en el Tribunal de Circuito y las 1 de la tarde del mismo día como plazo para la presentación de notificaciones de apelación. Las investigaciones policiales apuntaron en su momento a que Duckett podría haber estado vinculado con 2 homicidios adicionales. El primero de ellos fue el de una mujer no identificada, cuyo cuerpo fue hallado en una acequia inundada en Lakeland en mayo de 1986. El segundo fue el de Jennifer Cheyenne Weldon, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en octubre de 1987 en una zona remota al sur de Fort Meade, en Florida. En ninguno de los 2 casos se presentaron cargos contra Duckett. Al momento de la producción de este documento, los recursos postcondenatorios se encontraban en tramitación activa
conforme al calendario establecido por el Tribunal Supremo de Florida. No existía suspensión de la ejecución confirmada. Datos finales del caso. El crimen tuvo lugar en la noche del 11 de mayo de 1987 en Mascot, Florida. El cuerpo de la víctima fue hallado el 12 de mayo de 1987. Duckett tenía 29 años en el momento de los hechos. Fue condenado en 1988 ante el Tribunal del Condado de Lake y lleva más de 37 años en el corredor de la muerte. La orden de ejecución fue firmada por el gobernador Ron DeSantis el 27 de febrero de 2026. La ejecución está programada para el 31 de marzo de 2026 a las 6 de la tarde en la prisión estatal de Florida, en Rayford. Se llevará a cabo mediante inyección letal. Duckett sería la quinta persona ejecutada en el estado de Florida en el año 2026 y la tercera en el mes de marzo, siguiendo en el calendario a Billy Leon Kearse el 3 de marzo y a Michael Lee King el 17 de marzo. No olvides suscribirte al canal y dar a la campana para más información verificada a tiempo real